Bueno, yo creo que todos los planes han sido básicamente los mismos, solo que en esta ocasión hay una intervención mucho más directa de los Estados Unidos en cuanto a dinero. Vemos que sin guerra todo eso no funcionaría. O sea, no funcionaría ese margen de ganancia, no funcionaría todo eso. Entonces, ni se está buscando que termine esa guerra porque es justo esa guerra que está garantizando las ganancias y los negocios que se están haciendo. Colombia está invirtiendo en este momento el 6.5% de su Producto Interno Bruto en la guerra. Si uno suma todo lo que invierten en educación, en salud, en vivienda, en bienestar, es menos de lo que efectivamente el gobierno colombiano está invirtiendo en la guerra. Comparado el gasto militar que tiene Colombia con el gasto militar venezolano es insignificante. Entonces se aumenta los recursos militares, mirando también a tener el control aéreo, o sea, la represión o la estrategia de guerra en Colombia ha pasado a ser muy parecida a la de Irak, por ejemplo. Quitarle el agua al pez. ¿Y qué es quitarle el agua al pez? Asesinar a todos los campesinos que de una u otra forma están vinculados con la lucha guerrillera. Es decir, en esta zona donde hay influencia de las FARC o en esta zona donde hay influencia del ELN, necesariamente tiene que haber una aceptación de los campesinos de esa zona. Entonces, ¿qué hacen los grupos paramilitares? Mediante una acción de terror, mediante una operación de terror, empiezan a asesinar indistintamente campesinos en muchas partes de Colombia. En estos momentos se están tratando de descubrir fosas comunes de los colombianos que cayeron en esta guerra o que siguen cayendo, que fueron asesinados por los grupos paramilitares, y se habla de unos más de 40.000 muertos por parte de los grupos paramilitares. Cuando él le dijo, oiga, por ahí hay un poco de gente armada, y yo escuché y le dije a la señora, ojo, que esta mierda aquí se va a putear. Y hace más de un año que está ocurriendo esto, o hace muchos tiempos, pero ahora hace por ahí más de un año que aquí por Vuelta Cuña, por Caño Dorada, por todo esto vienen matando la gente de esta manera. Ese régimen del terror de los grupos paramilitares impulsado desde el Estado colombiano, porque ¿qué pasaba? No era solamente la presencia de los grupos paramilitares, era la presencia también de elementos de las fuerzas militares colombianas en alianza con estos grupos paramilitares, los que estaban generando las masacres. Por ejemplo, se daban casos como el siguiente: a un pueblo llegaba una patrulla del ejército, hacía una requisa, hacía una revisión rápida, miraba quién había en el pueblo y se retiraban. A los 20 minutos volvían ellos, se cambiaban el brazalete, ya no decía Ejército de Colombia, sino decían AUC, Fuerzas Paramilitares, y asesinaban a los campesinos. Eso lo practica y se conoce tanto lo que se llama terrorismo bélico, que es el que usan las grandes potencias para efectuar sus actos de dominación sobre las potencias inermes que constituyen los pueblos que llaman o que califican de subdesarrollados, y el terrorismo de Estado, que es el que realiza el presidente Uribe en Colombia en la represión de todos los movimientos disidentes, en el asesinato continuo de líderes sindicales, de líderes opositores, de candidatos presidenciales que rivalizan con los intereses de esa oligarquía inhumana que ha venido desde los años 80 del siglo XIX dominando la realidad social y política colombiana. De enfrentar de manera imparcial y con igual severidad a los grupos guerrilleros que habían originado todos los problemas y a la reacción criminal de los paramilitares. Se ha demostrado que la insurgencia no ha sido debilitada militarmente ni con la gran ofensiva que hizo el Estado colombiano, que no es un problema de estar armados o no sé, porque de todas maneras siempre va a surgir otra vez más guerrilla, se va a integrar más gente, y es algo que en el Estado no puede ganar la guerrilla militarmente. Al mismo tiempo está totalmente claro que la insurgencia nunca va a poder ganar al Estado militarmente. O sea, eso Estados Unidos no lo van a permitir de ninguna manera. O sea, antes de eso van a hacer cualquier cosa antes de que haya una toma de poder armada en Colombia. Las FARC, el ELN, siempre han estado ahí, siempre han estado dispuestas al diálogo. Si el gobierno
abre las puertas, si el gobierno abre y da las condiciones, la guerrilla del ELN y de las FARC están dispuestas a sentarse. Pensamos que en los actuales momentos hay que buscar una salida de carácter político y no armado, porque pensamos que muchas de las cosas que se están planteando son realizables sin necesidad de la utilización de las armas. Yo creo que ellos aceptarían eso solamente si hubiera un compromiso internacional que le garantizase a los miembros de esas fuerzas rebeldes la posibilidad de actuar sin el temor de ser asesinados por esa oligarquía criminal. De manera que se tiene que explicar y el gran público tiene que comprender que la desconfianza que siente las fuerzas rebeldes colombianas hacia llegar a cualquier acuerdo con la palabra que pueda empeñar un gobierno controlado por una oligarquía de esa naturaleza. Sin embargo, sin una redistribución de los bienes, de las riquezas, del acceso a la tierra, del acceso al trabajo, a los recursos, en Colombia no habrá paz nunca.